Gracias por seguir en la sintonía de Sinergia Institucional Radio a través del www.mindef.mil.gt y vamos a dar inicio con el segmento de la entrevista que hemos preparado especialmente hoy para ustedes, y para este segmento me acompaña mi subteniente Pineda. Mucho gusto, mi subteniente. Muchas gracias, Telles, y pues para mí pues es alegre acompañarlos nuevamente acá en Sinergia Institucional Radio. Amigos Radio Escuchas, por favor no se despeguen acá con nosotros. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de historia y pues me acompaña uno de nuestros amigos que también conoce y maneja bastante de todo esto acerca del Ejército de Guatemala y de muchos otros temas más. Así que hoy vamos a hablar acerca del acta de Paxicía, ya que el próximo 3 de junio se celebra la firma de esta acta, y para eso hoy me acompaña mi sargento mayor Estuardo Corzo Pinelo del Servicio de Historia Militar. Bienvenido. Muchas gracias, mi subteniente. ¿Qué tal? Muy buenos días, respetable público seguidor. Nuevamente el Departamento de Prensa nos abre las puertas al Servicio de Historia Militar, ex fuerte de San José de Buenavista. Como ya lo dijo mi subteniente, el tema a desarrollar de hoy es el acta de Paxicía. Así es, mi sargento, muchas gracias desde ya por su tiempo y por acompañarnos acá en cabina de Sinergia Radio. Y pues para entrar un poquito ya en contexto de nuestra entrevista, mi sargento, usted nos puede comentar y nos puede dar a conocer a nosotros y a nuestros amigos radioescuchas un poco acerca de esos antecedentes del acta de Paxicía. Por supuesto. Previo a, existían dos corrientes políticas, los conservadores y los liberales. Posterior a la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, Centroamérica se vio envuelta en un gran campo de batalla. Eso sin mencionar, también cabe mencionar a nuestro país Guatemala, ¿verdad? Podemos hacer mención los filibusteros, William Walker en Nicaragua, las incursiones que realizaban los hondureños y los salvadoreños hacia la ciudad capital, el general Francisco Morazán, hondureño de tendencias liberales y que no le simpatizaban los guatemaltecos. Ya aquí lo interno, los alzamientos del sexto estado de los Altos, y como vamos a ir desarrollando más adelante este tema también, ¿verdad? Mi sargento, como guatemaltecos debemos conocer bastante historia que conlleva nuestro país, pero ¿en qué se basa todo esto de la firma del Acta de Paxicía? Bien, las primeras acciones que generarían este movimiento liberal de 1871 iniciaron luego de la muerte del capitán general Rafael Carrera y Turcios. Él falleció un Viernes Santo, 14 de abril de 1865. El mariscal Vicente Serna, con el decreto del 8 de enero de 1869, garantizaba elecciones libres que se verificarían por medio de la Asamblea General del 23 de mayo del mismo año, y que estipulaba el nuevo periodo de gobierno. Dicho gobierno se iba a extender hasta un 31 de diciembre de 1872. Pues como cabe mencionar, los movimientos liberales iniciaron en 1869 debido a un descontento que existía por parte de la población. En cuanto a quienes gobernaban nuestro país, ¿verdad? No. Los conservadores, okay. Exactamente. Iniciaron este movimiento los liberales, que por supuesto no solo existían en Honduras y en el resto de países, también aquí habían personas de tendencias liberales. Pues bien, ese mismo día se ordenó emitir un decreto adicional que contenía el reglamento de la elección para presidente. Estamos hablando durante el periodo de Vicente Serna, indicando que en caso de reelección se concretarían las mismas ceremonias y actos protocolarios ya indicados. Esta cláusula evidenciaba la intención de mantenerse en el poder. Ahí empezaron a generar los descontentos. Bueno, no solo ahí, sino que los conservadores mantenían el monopolio del país y un gran retraso
ya bien sea en la economía, la agricultura, la salud, la educación, entre otros. No obstante, se reunió la Cámara de Representantes, el Consejo de Estado, el Arzobispado y la Corte Suprema y los magistrados de la Corte de Justicia. Pues aquí nos ponemos a pensar por qué el Arzobispado. Eran los conservadores que ya habían visto debilitada a España tecnológica y militarmente por las invasiones, por las guerras que había tenido con anterioridad, ¿verdad? Contra Napoleón Bonaparte. Y la élite que eran los allegados a la Iglesia Católica. Así también habían autoridades ediles y fue electo por mayoría absoluta el mariscal de campo don Vicente Serna, quien mantuvo durante su primer periodo un gobierno de control tradicional y sin mayores oposiciones ni inconvenientes, asumiendo la primera magistratura. De acuerdo a lo que señalaba la ley de un 24 de mayo de 1865 hasta la misma fecha. Pues el pueblo ya había previsto dichas elecciones que se llevaron a cabo bajo presión, y esto determinó con el triunfo que se inclinara hacia el mariscal Serna, quien manipuló dichas votaciones, y no a favor del verdadero ganador, que también era el mariscal de campo José Víctor Ramón Valentín de las Ánimas Zavala y Córdoba, o José Víctor Zavala. Él era un general de conducta intachable y muy caballeroso. Pues el acto fue totalmente ilegal, como ya habíamos mencionado, mal recibido por todos los niveles de la sociedad en nuestro país, generando un descontento popular que se evidenció a través de manifestaciones callejeras, disturbios, y que finalmente dieron inicio a las acciones armadas dirigidas por el mariscal de campo don Serapio Cruz o Tatalapo. Mejor por eso, conocido, diría usted. Exactamente, de ahí la frase coloquial y chapina en los tiempos de Tatapalo. Exacto. Por su lado, el gobierno justificaba la reelección considerándola beneficiosa para el país y desestimando a los pocos exaltados que se oponían a la misma. Pues bien, estos movimientos inician un 16 de marzo de 1869, donde fuerzas del mariscal Serapio Cruz atacan el destacamento militar en Nentón, Huehuetenango. Un 20 de mayo del mismo año, el gobierno embosca a los rebeldes en Xeramush, divide el contingente que huye a Nevaj, Chacula y rumbo a México. Ellos huían a México porque obtenían el apoyo del presidente en ese entonces, don Benito Juárez, que también era de tendencias liberales. Un 5 de julio, las fuerzas de Cruz ingresan a Guatemala por Nevaj y Quiché. Y un 28 de julio, el mariscal Cruz ataca Totonicapán, Sololá y Huehuetenango. Un 6 y 7 de diciembre del mismo año, los rebeldes atacan la plaza de Huehuetenango. Hacia 1870, un 23 de enero, fuerzas del general Antonio Solares ubican al grupo del mariscal Cruz en Palencia, el municipio de Palencia. Destruyen al grupo. Serapio Cruz logra huir a un barranco donde es acribillado. Ahí lo emboscan. El cadáver es decapitado y la cabeza traída a la capital y se exhibe como trofeo de guerra. Esta cabeza la pasean sobre toda la Sexta Avenida hasta llegar a la Plaza de Armas, actualmente el Parque Central. Ahí la dejan empalada y los curas de ese entonces le dan cristiana sepultura. Está enterrada en las catacumbas de la Catedral Metropolitana. Muy interesante. Así es. Pues hay una proclama
previa de 1867 a 1870 que hace el mariscal de campo don Serapio Cruz, que me voy a atrever ahí sí a leérselas, que dice: impulsado por la necesidad de los pueblos, me he visto en la necesidad de ponerme al frente de un ejército para proclamar los derechos hollados. Como se sabe, el señor mariscal, muy lejos está de mí la ambición del poder y solo pretendo el progreso y alivio de la República. No puedo imaginar ni por un momento, agregaba, que mis compañeros y amigos desenvainen la espada para defender la usurpación, y que cuento con el señor mariscal tomará en cuenta las circunstancias que vive la República para obrar de acuerdo al bien de los pueblos. Finaliza diciendo: mi programa es que muden los ministerios y se quiten los monopolios. Fue lo que les hice mención, que los conservadores, el monopolio que mantenían en el país. Es más, la educación, vuelvo a redundar, monopolizada. Tenían dos opciones las familias para mandar a educar a sus hijos: enviarlo a los conventos o a las milicias, pero únicamente los que profesaban la religión católica. Ya a la época de los liberales, el general Justo Rufino Barrios ordenó que desapareciera esa tradición, ¿verdad? Y la educación gratuita, laica y obligatoria. Pues, como les mencionamos con anterioridad, las acciones iniciaron desde 1867 y ya para marzo de 1869 se habían incrementado en fuertes ataques contra los destacamentos que habíamos mencionado. Posterior a la muerte del general Serapio Cruz, el hermano forma una célula de combatientes que le llamaron los Cruces, debido a Serapio Cruz. También por la muerte de un campesino, los Lucios, Luis Lucio, y también estaban los Remincheros. Con la muerte del mariscal Serapio Cruz, se encarceló al diputado Miguel García Granados para luego exiliarlo a México. Existían cárceles para políticos y militares. Las primeras que funcionaron aún están de pie. Se encuentran en el Museo del Ejército, los calabozos. Cierto. Ahí estuvo el general Miguel García Granados, el hijo de don Justo Rufino Barrios, Venancio Barrios. Los políticos opositores al sistema de gobierno, es lo que estamos ahorita hablando, ¿verdad? También estuvo el doctor Mariano Gálvez Flores, que él tenía un periódico y escribía en contra del gobierno. Posterior a que ellos cumplían su condena en los calabozos, los exiliaban, ya bien sea fuera del país, o en este caso menciona en uno de sus crónicas el doctor Mariano Gálvez, que ahí lo mandaron a terminar de cumplir su condena a la cárcel del fuerte de Ursúa y Arismendi, en la isla de Flores Petén. ¿Sí? Se tardaron más de 2 meses en llegar hasta allá. Se iban abriendo paso por la densa selva porque no había una carretera formal. No hablamos de concreto, ¿verdad? Ni de asfalto, sino que ni de terracería. Posterior, él optó por salir al exilio hacia Belice porque el gobierno que estaba en el poder tenía las mismas ideologías, entonces lo volvían a encarcelar. Pues bien, hablemos de... Bueno, perdón, aquí llegó Miguel García Granados a México y conoce a Justo Rufino Barrios, quien se estaba curando de una herida de bala en ese país.
Tiempos después se conoce como precursor y mártir de la Revolución de 1871. Ellos formaron vínculos políticos, ¿verdad? Hablemos de la ruta liberal. La primera movilización se inició con 28 hombres que cruzaron la frontera guatemalteca un 28 de marzo de 1871, tomando rumbo hacia Tapizalá, Cuilco, Ixón y de ahí a Tacaná, San Marcos. El 2 de abril a mediodía, donde se les unió un grupo de voluntarios, con lo cual se sumaron 45 efectivos. Cuando ellos iban avanzando, se les iban sumando más simpatizantes a la causa. El gobierno ordenó entonces a los corregidores de San Marcos y Huehuetenango enviar un contingente de 200 hombres al mando del coronel Búrbano, quienes se ubicaron a 10 leguas de Tacaná. El corregidor era era por parte de la corona española que les otorgaban ese título. Actualmente ya no existe. Y ¿qué significa hablar de 10 leguas de Tacaná? Leguas son como mías. Ah, ya. Así es. Ah, ok. La verdad no tengo el concepto de no, pero la para equivalencia. Más o menos para nosotros tener la idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Okay. Y la tarde de un 3 de abril los liberales divisaron a fuerza gubernamental que tomó posición al pie de la colina, y en dichas cercanías del poblado iniciaron las acciones en la parte baja, pero fueron repelidos en 3 ocasiones, hasta que, desmoralizados por las pérdidas, emprendieron la retirada. Es entonces donde un grupo dirigido por el entonces coronel Justo Rufino Barrios repelió sus fuerzas hacia territorio mexicano, y ya aprovisionados se dirigieron nuevamente a San Marcos, donde se les unieron varios voluntarios. El general Justo Rufino Barrios, él tenía una finca en San Marcos, Los Malacates se llamaba, el oriundo de ese lugar, ¿verdad? Esto permitió que la toma del poblado sin derramamiento de sangre un 10 de mayo, así como la distribución de la proclama de García Granados, escrita el 8 de mayo, desde el cuartel general que estaba en marcha. Este documento oficializaba el movimiento revolucionario, explicaba los motivos para las acciones tomadas, así como los propósitos políticos, donde instaban al pueblo a unírsele a beneficios de la patria, recibiendo a partir de ese momento el apoyo incondicional de las municipalidades que se pronunciaron a favor del desalojo del mariscal Serna del poder. Podemos mencionar que algo muy vital para los liberales fue el armamento que ellos poseían en ese entonces. Eran los fusiles Winchester, los Remington y algunos revólveres, cosa que aquí en el país no se conocía porque era tecnología muy avanzada. Aquí solo eran de mosquete y de chispa, que eran de avancarga, cargarlos por la parte de enfrente, que un hombre promedio se tardaba 45 segundos en cargar y disparar su armamento, y uno normal 2 minutos. Restémosle a ello el descuido o el nerviosismo, que se le caía la pólvora o la munición. Estos fusiles ya traían 7 cargas en su mecanismo de disparo, lo podían accionar en cuestión de segundos. Ajá, exacto. Hay un mito donde muchas personas por desconocimiento dicen de que Justo Rufino Barrios vendió Belice por armamento. Eso es totalmente falso. Para 1723 la corona española le concede a la corona inglesa la explotación de árboles de tinte y maderas preciosas en el territorio de Belice hacia el norte. Se fueron ellos adentrando a dicho territorio. Para 1800
30, ya en los años 30, cuando nace el general Justo Rufino Barrios, ese territorio ya se había perdido. Entonces es totalmente erróneo lo que muchas personas creen, ¿verdad? Sí, Así es. Pues Rafael Carrera ya no quiso tomarse más atribuciones, más problemas para recuperar dichas tierras. Bueno, posteriormente de las costas de Retaluleu, los liberales se movilizan hacia Mazatenango. Ellos ya aquí ya venían avanzando hacia la ciudad. Llegando a Suchitepeques, luego a San José el Ídolo, Patulul y Alotenango. Llegan a Chimaltenango y finalmente a Joyabaj y a El Quiché el 27 de mayo. En esta última ubicación se les informa que el teniente coronel Aquilo Gómez Colange, al mando de 900 hombres, tiene la orden de enfrentarlos, concretándose así el encuentro en el poblado de la Laguna Seca, donde son derrotados por los revolucionarios. El armamento que poseían, vuelvo a mencionarles. Posteriormente de ahí se dirigen hacia la antigua Guatemala, permaneciendo en el poblado hasta el 3 de junio con rumbo hacia Patzicía, Chimaltenango, donde se emite el histórico documento en el cual se desconoce el gobierno de Vicente Serna. Además se nombra de presidente en campaña al general García Granados. Por su parte, el mariscal Vicente Serna había emitido una proclama en la misma fecha donde instaba al pueblo a sostener la legítima autoridad contra la revolución destructora, donde concluye, por acá tengo, donde la frase: tengo entera confianza en los jefes y oficiales que tantas pruebas ha dado de su fidelidad, energía y decisión, y si llegara el caso de tomar por mí mismo el mando, las fuerzas me serán muy gratas volver a participar de las fatigas y del triunfo del valiente ejército de la República. Firma el mariscal Vicente Serna. Pues bien, en Patzicía, municipio del departamento de Chimaltenango, que se encuentra ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a 17 kilómetros de Chimaltenango, Patzicía tiene varias vías de acceso, tales como la carretera interamericana, la carretera de Patzún, la carretera de Catenango y la carretera de Tecpan, Guatemala. Pero hagamos remembranza que en esa época la mayoría de soldados iban a pie. A pie. Sí, qué cansado. Y posteriormente al combatir. Pues déjenme indicarles que en el idioma cachiquel, Patzicía significa perro de agua. En uno de los eventos sucedidos en este municipio, que data de 1871, cuando en el poder se encontraba Vicente Serna, quien llevaba desde 1865 en el poder. No quería, sí no dejaba progresar al país, ya había estallado la revolución industrial y Guatemala se estaba quedando atrás. Eso fue lo que motivó a los liberales a impulsar este movimiento revolucionario. Ya eran muchos años en el poder, ¿verdad? Bastante, desde la época desde 1821, donde los conservadores toman el poder. Y todo esto conllevó a que en sí se firmara el acta de Patzicía. Así es, donde desconocían el régimen de Vicente Serna. Pues en ese momento, en 1871, residían en México Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Cabe mencionar nuevamente que estaban exiliados en dicho país. Luego de las elecciones de 1869, en las que vuelve a ganar el mariscal Vicente Serna. Así es.
El 3 de junio de 1871 se celebra el acta de Patzicía, donde se desconoce el gobierno de Vicente Serna y se nombra como presidente interino a Miguel García Granados, quedando obligado a convocar a una asamblea nacional con el fin de redactar un acta constitucional. Pues era de esperarse, el mariscal Vicente Serna no se quedó de brazos cruzados y no aceptó dicha acta, iniciando junto con 6,000 hombres un ejército para enfrentarse al ejército liberador, sufriendo 2 derrotas muy significativas. La primera fue en Totonicapán el 23 de junio y la segunda en San Lucas, Zacatepeques, el 28 de junio, que lo obligaron a renunciar a la presidencia y a exiliarse en El Salvador. En ese momento asume García Granados la presidencia, la cual ocupa hasta el año de 1873, en lo que el año posterior a ello toma posesión el general Justo Rufino Barrios. Ellos en Patzicía toman una bandera solo con los colores azul y blanco, y la porta un niño de 15 años que posteriormente, cuando se fundó la Escuela Politécnica, continuó sus estudios y logró ser general e ingeniero. Era el general Manuel María Aguilar Quirós. Ya firmada el acta, la población de Patzicía, un 3 de junio de 1871, constituye la culminación de las 3 contradicciones económicas, las sociales y políticas del régimen conservador, pues cuya falta de capacidad para hallar las soluciones inmediatas que exigía el momento, lo hizo caduco y aceleró el proceso transformador encabezado por García Granados, inicialmente desde los estatamentos de asamblea y luego desde el exilio. Aquí cabe mencionar que el grado de estancamiento era propicio para que los liberales tomaran las armas y depusieran un gobierno que había depurado ya 30 años. De ahí, en tales circunstancias, el Ejército Libertador declara en aquella fecha lo del acta de Patzicía. Cabe mencionar que ya durante el régimen del general Justo Rufino Barrios, ellos convocan a un concurso para cambiar el escudo de nuestro pabellón, y lo gana un sargento mayor, pero eso era en el grado de la época de la colonia, que era equivalente a un capitán. Es por eso vemos en las películas del Zorro al sargento García, él era capitán. Así es. Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Pues bien, mi subteniente, tengo por aquí unos apuntes sobre el acta de Patzicía, el cual... Así es como tal está redactada el acta. Así es. Ya. Así es que no se sabe dónde la habían enterrado. Esta acta fue enterrada en algún lugar del departamento de Chimaltenango. Y un 4 de junio de 1960 es encontrada y guardada por fragmentos. Y está en el Archivo Nacional de Guatemala, así es. ¿Y uno puede tener acceso a eso? No. Sí, pero con un permiso especial. Así es. Pues 100 años después de la firma del acta, el escultor Galeotti Torres crea un monumento al acta, el cual se encuentra en el lugar donde se firmó la misma, y en el cual se observa a Justo Rufino Barrios acompañado de varias personas de Patzicía que presenciaron la firma del acta. Así es.
Interesante, mi sargento. La verdad es que son bastantes puntos históricos que uno en algún momento conoció o le informaron, le dieron a conocer a uno cuando uno estudiaba, ¿verdad? Pero hay aspectos que a uno se le olvidan y que poco a poco los va conociendo uno y los conoce y dice que es bastante interesante porque son aspectos que marcan la historia de nuestro país y que en muchas ocasiones nosotros desconocemos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en nuestras entrevistas de los días jueves, que son aspectos de historia, es bastante interesante, amigos radioescuchas, que puedan acompañarnos porque es bonito conocer esos aspectos históricos que han marcado a nuestro país o que también han marcado a nuestro ejército, ¿verdad? Y nos ha ido revolucionando ahí sí que con el paso de los años. Y pues mi sargento, muchas gracias. Hoy conocimos bastante acerca del acta de Patsicía. Como ya les mencionábamos, el próximo 3 de junio se celebra la firma de este movimiento liberal, ¿verdad? Cuando se firmó el acta de Patsicía en un 3 de junio de 1871. ¿Algún aspecto más que usted quiera agregar, mi sargento? Bueno, como usted lo hizo mención, se nos olvida o desconocemos, para eso hay lugares. Exacto. Y también programas como este, ¿verdad? Para aprender y remontarnos a los tiempos que ya fueron historia. En el museo, mi sargento, hay aspectos que podemos conocer nosotros bajo... Por supuesto, ahí aún está la bandera que portaron los liberales un 30 de junio de 1871, que se conmemora esa fecha todos los 30 de junio, aunado a ello el Día del Ejército. También está la banda presidencial que utilizó Miguel García Granados como presidente. Y los calabozos que fueron. Así es, que son tétricos, dicen muchos. Así dicen. Así he escuchado yo también que dice que asustan por ahí. No, bueno, todo está en la mente. Y sí, también están los pabellones históricos, ¿verdad? Desde 1823, nuestra segunda independencia y anexión a México, hasta 1871. Se me escapaba un detalle. En el pabellón de 1871 al actual hay un par de variantes. Aparecen unos moños en los de 1871. Eso, la heráldica que estudia los escudos y banderas determina que cuando aparece una moña en el escudo del pabellón de un país significa esclavitud. Actualmente ya no existen. Para 1869, durante el régimen del general Miguel Lidígoras Fuentes, hubo modificaciones. También era el auge, en esa época, el auge de la economía de los liberales, el cafeto y su fruto. Ya no está también actualmente, sino que son laureles. Así es. Yo aún me recuerdo cuando estudiaba, me imagino que por los tirajes que hicieron, ¿verdad? Con las láminas, pero yo todavía utilicé esas láminas de la época de los liberales. Así es. Y donde el Quetzal también estaba volteando a ver para atrás. ¿En serio? Así es. En el Museo del Ejército también hay 2 pabellones que eran los que iban a ser utilizados si justo Rufino Barrios no hubiera fallecido en la batalla de Chalchuapa, donde aparece un quetzal, ahí sí está volteando a ver para atrás, sobre una columna que dice Libertad 15 de septiembre, es cierto, de 1821. Ese es un lenguaje romántico que utilizaban antes. Septiembre, que solo se le permitían al pueblo. ¿Y cómo fue esa variante de después ya que dijera septiembre? Lo que pasa es de que él, para identificarse con el pueblo, que solo estaba permitido a cierta clase de la élite hablar vuestra señoría, y el don era un título, don Pedro de Alvarado, don Serapio Cruz, que les otorgaba. Entonces les permitían nada más a la clase baja hablar de esa forma, y para identificarse con ellos es por eso que se plasmó, pues, porque ahí aún está, y están bordadas a mano, muy bonitas, a manta. Entonces, como él falleció en la batalla de
Ya, interesante, mi sargento, muchas gracias. Así que, amigos radioescuchas, como ustedes ya pudieron conocer acá de voz de un experto todo esto de historias, si ustedes quieren conocer más información, más datos históricos, pues pueden visitar el Museo del Ejército. Está abierto al público, ¿verdad, mi sargento? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con un costo de 5 quetzales por persona nacional y 10 por persona extranjera. Ok, así es, amigos radioescuchas, ya ustedes pudieron conocer bastantes aspectos de historia, y en el Museo de Historia del Ejército de Guatemala pues pueden conocer muchísimo más. Ustedes pueden ver todos esos pabellones, todo eso que acá mi sargento nos ha contado un poquito, y pues allá está abierto para ustedes. Ya conocieron los horarios y el costo pues no es alto, y pueden conocer bastante información del Ejército de Guatemala y de muchas otras cosas que ahí se encuentran. Así que muchas gracias por su compañía, mi sargento, y esperamos en una próxima poder estar acá con nosotros y nos pueda contar más aspectos históricos, tanto de nuestra Guatemala, de nuestro país, como del Ejército de Guatemala. Y muchas gracias, Teis. Gracias a la audiencia, y gracias también al Servicio de Historia Militar por abrirnos ese espacio de conocer la historia, que muchas veces tal vez la conocemos por partes, pero ya en estos segmentos, en estas entrevistas que hemos tenido, vamos uniendo las historias pequeñas y se va formando la historia de nuestro país. Así es. Entonces, la más cordial invitación para que visite el Museo del Ejército y, por supuesto, siga en sintonía de Sinergia Institucional Radio.